La doctrina de la Trinidad es sin duda uno de los pilares de la teología cristiana, pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde viene exactamente? Bueno, pues hoy nos vamos a sumergir en unas fuentes que exploran justo esa pregunta. Venga, vamos a meternos de lleno. El material que vamos a desgranar hoy plantea una pregunta que va directa al grano. ¿Es Dios una Trinidad? Para que todos estemos en la misma página, aclaremos de qué estamos hablando. La doctrina de la Trinidad, tal y como se define, nos presenta a Dios como un único ser que existe en tres personas. Estas tres personas son distintas, pero a la vez son coiguales, coeternas y todopoderosas. Hablamos, claro, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para entender bien el argumento de la fuente que analizamos, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero veremos por qué se dice que es una doctrina central, pero al mismo tiempo bastante confusa. Después nos pondremos a buscar sus raíces en las propias escrituras y rastrearemos su viaje a lo largo de la historia. También vamos a analizar la relación entre Dios y Jesús. Intentaremos definir qué es el Espíritu Santo y para terminar veremos por qué todo este asunto es tan importante para la adoración. Y empezamos con lo que parece una paradoja, ¿no? ¿Cómo puede ser que una doctrina tan central se describa una y otra vez como un misterio? Pues mirad, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II se refirió a ella literalmente como un misterio inescrutable. Y no es el único. El texto también menciona al cardenal John O'Connor, que la describió como un misterio muy profundo, uno que jamás podríamos entender. Y ojo, que esta idea no se queda solo en el ámbito religioso. La fuente que analizamos cita de Enciclopedia Americana que la define como algo que está más allá de lo que puede concebir la razón humana. Pero claro, aquí es donde el análisis pone el dedo en la llaga. Si la doctrina es tan confusa, ¿cómo encaja eso con la afirmación que se encuentra en la Biblia de que Dios no es un Dios de confusión? Y esa pregunta, esa duda sobre la confusión, nos obliga a irnos directamente a los textos originales. A ver, si es una doctrina tan fundamental, ¿no debería encontrarse de forma clara y explícita en la Biblia? Pues bien, cuando se bucean las escrituras, el análisis que estamos viendo saca a la luz varias cosas importantes. Para empezar, la palabra Trinidad como tal no aparece por ninguna parte en la Biblia. Además, se sostiene que ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento se expone una doctrina trinitaria formal. De hecho, se llega a afirmar que los primeros cristianos no pensaban en estos términos y que toda la idea no acabó de cuajar hasta finales del siglo IV. Y toda esta idea queda resumida de forma bastante contundente en una cita del teólogo jesuita Edmund Fortman, que la propia fuente recoge. Ningún escritor sagrado siquiera se imaginó que en la deidad existiera una Trinidad. Vale, entonces, si en la Biblia no aparece de forma explícita, la pregunta es obvia. ¿Cómo se convirtió en un pilar tan fundamental de la fe? Pues eso nos lleva a su viaje histórico, desde los textos sagrados hasta los credos que se hicieron oficiales. Y aquí la cronología que se nos presenta es, la verdad, muy reveladora. Muestra que esto fue algo gradual, no pasó de la noche a la mañana. El término en latín, trinitas, aparece por primera vez por allá por el año 180. Pero no es hasta el 325, en el famoso concilio de Nicea, que se define al Hijo como de la misma sustancia que el Padre. Más tarde, en el 381, el concilio de Constantinopla hace lo mismo con el Espíritu Santo, elevándolo a ese mismo nivel. Y el proceso, digamos, culmina ya hacia el siglo V, con una definición mucho más completa en el credo de Atanasio. Pero lo más fuerte, quizá, es la conclusión que saca del análisis de todo este proceso histórico, apoyándose en las palabras de E.W. Hopkins, y es que la definición final de la Trinidad fue, en gran medida, un asunto de política eclesiástica. Y la cosa no se queda solo en la política de la Iglesia, ¿eh? La investigación también apunta a influencias que vinieron de fuera. Se mencionan, por ejemplo, las antiguas tríadas de dioses paganos, que eran muy comunes en sitios como Babilonia, Egipto o la India. Y también se habla de la filosofía platónica. De hecho, una de las obras que se citan llega a afirmar sin rodeos que el origen de la doctrina es enteramente pagano. Bueno, vamos a aparcar un momento la historia y a meternos de nuevo en la teología pura y dura. Según estos textos que estamos analizando, ¿cuál es la verdadera relación entre el Padre y el Hijo? Y aquí es donde vemos el choque de trenes, por así decirlo. Por un lado, tenemos la doctrina mayoritaria que dice que Dios y Jesús son coiguales. Pero por otro está el argumento de que Dios es superior y que Jesús es un ser diferente, creado y que está subordinado a Dios. De hecho, se le describe como el primogénito de toda la creación. Y claro, ¿qué pasa con esos versículos que siempre se usan para defender la Trinidad?
Pues vamos a ver dos ejemplos. En Juan 10:30, cuando dice yo y el Padre somos uno, este análisis no lo interpreta como que son la misma sustancia, sino que tienen un mismo propósito. Y en Juan 1:1, y la palabra era Dios, el texto se mete en la gramática griega original y argumenta que en realidad sugiere un sentido más cualitativo, algo así como que la palabra era un Dios, o que era de naturaleza divina. Vale, ya hemos visto al Padre y al Hijo. ¿Qué nos queda? Pues el tercer elemento en discordia, el Espíritu Santo. Y la cuestión aquí es, básicamente, si el Espíritu Santo es una persona divina como tal, o si es otra cosa, una especie de fuerza activa de Dios. Pues bien, el argumento que se presenta es que se trata de una fuerza. De hecho, se llega a comparar con algo impersonal como la electricidad. Se describe como el poder de Dios en acción, ya sea creando el universo o inspirando a los profetas. Es más, se señala que los símbolos que se usan para representarlo, como la paloma o el fuego, nunca son una persona. Y sí, a veces se personifica, pero el análisis lo equipara a cómo la Biblia también personifica la sabiduría o el pecado, sin que por eso sean personas de carne y hueso. Y para que se vea que esta idea no es tan descabellada, la fuente se apoya incluso en un diccionario católico, A Catholic Dictionary, que dice textualmente: en general, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo hablan del espíritu como de energía o poder divino. Llegados a este punto, después de todo este viaje por la historia y la teología, es normal preguntarse, bueno, ¿y a mí todo esto qué más me da? Pues según el material que estamos viendo, este debate no es para nada académico, tiene implicaciones muy prácticas. Aquí está el quid de la cuestión según este análisis. No es solo teología. La forma en que se entiende la naturaleza de Dios afecta, y mucho, a la forma en que se le adora. La idea es que solo si se tiene un entendimiento correcto se le puede rendir la honra que de verdad le corresponde. Y con esto, el análisis nos deja con una pregunta final en el aire, una que resume todo el desafío que plantea. ¿Qué significa de verdad adorar a Dios en sus propios términos?